Hola, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo salir de la tristeza? Hoy quiero que hablemos de eso, porque nosotros tenemos que aprender a enfrentarnos a esos momentos de tristeza que se dan porque estamos esperando algo, tenemos una expectativa de algo y no se lleva a cabo como esperábamos. Estamos esperando que Dios haga algo y se está demorando según nuestra manera de pensar, porque Dios nunca llega tarde. Quisiéramos que Dios hiciera ya algo con nuestro hijo, con nuestro cónyuge, con nuestra situación laboral, con nuestra situación financiera, en el ministerio. Bueno, cosas que vemos que quisiéramos cambiar porque son difíciles o estamos pasando por momentos que causan tristeza, desilusión, desánimo, situaciones que se suscitan en nuestra vida diaria, aguijones que se presentan de repente en nuestra vida, que son esas adversidades, esos desafíos que tienden a llevarnos a la tristeza, ¿no? Tuvimos un problema, un altercado con algún familiar, una situación fea en la iglesia y bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, que nos llevan a la tristeza, heridas, abandonos, rupturas, divorcios, situaciones con nuestros hijos. ¿Cómo podemos salir de esas tristezas? Y hoy quiero hablarles de un tip muy importante que yo he aprendido con la Biblia. Veía que David lo practicaba, los salmistas lo practicaban, y uno que también lo practicó fue Abraham, y con ese pasaje quiero comenzar, pero quiero que en este video tú abras tu corazón para que puedas agarrar este tip y practicarlo en tu vida. Porque una de las cosas que necesitamos saber es que nosotros podemos salir de la tristeza. Nosotros tenemos la capacidad por medio del poder de Dios de salir de la tristeza. El Señor nos ha entregado una voluntad tan fuerte y el poder del Espíritu Santo que nos permiten salir de la tristeza. No tenemos que quedarnos allí. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que si la tristeza va a venir, los momentos de tristeza van a venir. Tenemos que aprender a afrontarlos, pero porque vengan no significa que nos tenemos que quedar ahí y que nos tenemos que poner y cubrir con la cobija de la tristeza y tirarnos a una tristeza profunda que después nos puede llevar a una depresión, sino que nosotros podemos, con la ayuda de Dios y aplicando este tip que les voy a hablar hoy, podemos salir de la tristeza. Y quiero empezar para que empecemos ya a desarrollar el tema, leyéndoles Romanos 4. Y dice así en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces mire aquí tan tremendo, nos habla qué hacía Abraham cuando él pasaba por momentos donde se le hacía difícil esperar y creer que Dios le iba a dar un hijo, porque él se estaba enfrentando a una verdad en su vida diaria, una verdad en su físico, una realidad de vida, que es que él ya era muy viejo, por eso dice que su cuerpo ya estaba muerto, en el sentido de que hace rato ya se le había pasado sus años para engendrar hijos, ya estaba muy viejo, y también su esposa, Sara, ya estaba muy vieja y de por sí ella ya era estéril. Entonces, el cuadro al que él se estaba enfrentando era difícil y era para poner triste a cualquiera. Pero Dios le había prometido que le iba a dar un hijo.
Entonces aquí dice algo muy importante, que es el tip que quiero compartir hoy. Y es que dice que él se fortalecía en la fe y que esto entonces le daba gloria a Dios. Y aquí quiero que veamos algo importante. Nosotros decidimos qué hacer en los momentos difíciles y en los momentos de tristeza. Cada persona decide lo que desea hacer frente a las adversidades de la vida. Tenemos opciones. Una es rendirnos, una es abandonarnos a la tristeza, a la depresión, o también la otra es luchar y tener fe. Mire lo que le estoy diciendo. Nosotros decidimos qué hacer. Y lo que decidamos qué hacer en ese momento, en ese día malo, en ese momento difícil que nos enfrentemos a la tristeza, es lo que va a determinar si salimos de ella o no. ¿Y qué era lo que hacía Abraham en esos días difíciles? Donde de pronto él ya veía su cuerpo enfermo, ya veía su cuerpo que no había manera de que se cumpliera esa promesa, veía a su esposa ya que se le habían pasado los años y de por sí ya era estéril, ya habían pasado muchos años y no se veía nada. Cuando se enfrentaba a eso, él se fortalecía en fe. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros elegimos o nos desbordamos en pensamientos negativos, en evaluaciones pesimistas de la realidad, en un diálogo interno negativo, como por ejemplo, nunca va a pasar nada, Dios se olvidó de mí, soy un fracaso, todo me sale mal, seguro voy a hacer esto mal, seguro voy a seguir mal toda la vida, nadie me quiere, Dios se olvidó de mí, ni para qué continuar, voy a renunciar, ya voy a dejar todo botado. Tenemos esa opción. O tenemos la opción de llenarnos de fe. Tenemos las dos opciones. Es que eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Tenemos las dos opciones. Tenemos la opción también de llenarnos de la palabra de Dios, de tener pensamientos de fe, de meditar en versículos bíblicos de fe, en escudriñar esas historias de fe donde no había esperanza, pero Dios con su poder vino y escuchó la oración, el clamor, intervino y entonces cambió la situación, donde Dios prometió algo y cumplió, donde se nos habla de que Él es un Dios fiel. Tenemos esa opción también, de irnos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, de meternos en oración para ser llenos del Espíritu Santo, de meternos en la presencia de Dios para fortalecernos. Esa es una opción que tenemos. Entonces yo, cuando el Señor me estaba enseñando esto, yo me di cuenta que yo puedo, en esos momentos de tristeza, usar mis pensamientos, las actividades que yo haga y mi tiempo para alguna de estas dos cosas. Yo puedo decidir. Nadie me está obligando a mí a tirarme a la tristeza y a los pensamientos pesimistas y negativos y a la desesperanza, a meterme en una cárcel de desesperanza. Nadie me está obligando. El mismo tiempo que yo estoy usando, la misma mente que yo estoy usando para enredarme en pensamientos negativos y catastróficos, lo puedo usar para tener pensamientos de fe, meditar en la palabra y enfocarme en quién es Dios, en su naturaleza y en su carácter. Yo me puedo enfocar en el carácter de Dios en lugar de enfocarme en las dificultades. Yo puedo enfocarme en lo que Dios puede hacer en lugar de lo que me falta. Yo puedo enfocarme en lo que Dios ya me ha dado y en lo que Dios ya está haciendo, en lugar de enfocarme en lo que todavía no llega y en lo que yo estoy esperando. Yo decido. Qué interesante es esto, y gloria a Dios por esto, porque
Cuando yo me di cuenta que nosotros podíamos decidir, yo dije, bueno, pero ¿y entonces yo para qué voy a darle mi energía, mi tiempo a cosas que me van a destruir? Que me van a sumir más en el pozo de la tristeza, que me van a llevar a una depresión, que me van a empujar a una desesperanza, a un desánimo. ¿Por qué razón yo me voy a dañar a mí misma y voy a ofender a Dios? Porque mire lo que dice aquí, bien interesante de Abraham, que cuando él se fortalecía en fe, o sea, su fe crecía, su fe se afirmaba, entonces esto le daba gloria a Dios. O sea que podemos pensar en lo contrario, que cuando nosotros nos sumimos en pensamientos negativos, pesimistas, entonces lo que hacemos en vez de glorificar a Dios es que le deshonramos porque estamos poniendo en tela de juicio lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas. Entonces es bien interesante que a veces oramos a Dios, les ponemos nuestra causa, nuestro problema, nuestra situación, pero luego que salimos de nuestro tiempo de oración, pasamos todo el día hablando negativo de lo que ya oramos, pensando negativo de la situación por la que ya oramos, y entonces lo que estamos haciendo durante el día es que estamos matando y apaleando nuestra fe. Y por eso es que estamos desanimados, por eso es que la gente dice, no, yo ya no quiero seguir en las cosas de Dios, no, Dios ya no va a hacer nada, estoy muy desanimada, hermana, yo la verdad ya no me quiero congregar, ya no quiero servir a Dios, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas laborales, no encuentro un trabajo, no, yo la verdad ya no quiero seguir. ¿Por qué? Porque se han enfocado y han agarrado su problema y lo han abrazado y han agarrado lo negativo y se han envuelto, se han embarrado de eso, no paran de pensar en eso, y eso lo que trae es que nos destruye. Destruye nuestro ánimo, destruye nuestra fe, destruye nuestra relación con Dios, ofende a Dios. Pero mire qué interesante, usted tiene la decisión, yo tengo la decisión de usar ese mismo tiempo, esa misma boca, esa misma mente, esos mismos pensamientos para llenarme de fe. Yo puedo, en lugar de llenarme de negativismo y de pensamientos distorsionados de la realidad y de lo que no hay, puedo agarrar ese mismo tiempo para llenarme de fe. Puedo intercambiar. Y la diferencia es que cuando nos llenamos de fe, el resultado cambia. Porque ahora nos llenamos de gozo, agradamos a Dios, nos llenamos de esperanza, tenemos ánimo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos fortalece, la presencia de Dios llega, vemos todo con esperanza, aunque la situación sea igual. Mire qué interesante es esto, que aunque la situación sea igual, nosotros podemos escoger cómo vivimos esa situación y cómo glorificamos a Dios en medio de esa situación. Usted sabe que en medio de sus situaciones difíciles y que le causa tristeza, usted puede glorificar a Dios como fortaleciéndose en la fe igual que Abraham. Porque eso le está diciendo a él, te creo, Señor. Entonces la próxima vez que pasemos por momentos difíciles, por momentos que nos causan tristeza, enfoquémonos en el carácter de Dios, en quién es Dios. Enfoquémonos en pensamientos de fe, en la palabra de Dios, metámonos a orar, a ser llenos del Espíritu Santo y neguémonos a usar ningún tiempo de nuestra vida, ni un solo pensamiento, ni alimentar absolutamente nada que nos lleve al pesimismo y que nos lleve a lo negativo. Esta yo creo que ya es una frase que la digo tanto, pero es que me ministra tanto. No podemos vencer algo que alimentamos. Usted no va a poder vencer la tristeza si usted mantiene alimentando esa tristeza, dándole de comer. ¿Y cómo le da de comer a usted a la tristeza? Con pensamientos de desesperanza, de derrota, de pesimismo, con conversaciones negativas. Si usted está triste porque su hijo está perdido, no se ponga a hablar con su amiga de todo lo mal que está haciendo su hijo y cómo no va a cambiar y cómo está perdido, y dale con eso. Eso nos daña, nos derriba nuestra fe. No podemos vencer la tristeza si la estamos alimentando.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No alimentarla y alimentar lo contrario, la fe, la esperanza, enfocarnos en quién es Dios, en su carácter. Y ahí vamos a salir de eso. Es lo que Dios me enseñó y es lo que yo soy muy intencional en hacer. Los días que me pasan cosas, que me quiero desanimar, porque es que ese día va a llegar cuando usted quiere hacerlo. Cuando usted ve la situación, usted quiere desanimarse, quiere venirle la tristeza por una situación que usted está viviendo, pero ahí en ese momento es donde usted de una vez tiene que accionar y decir, bueno, pues esto viene sobre mí, pero que aunque haya venido sobre mí no significa que yo lo tengo que abrazar y permitirle que empiece a obrar y a quedarse en mi vida, no. Vamos a empezar a llenarnos de fe para sacar esto ya mismo. Y siempre funciona. Otra cosa que funciona mucho es en medio de eso alabar a Dios, exaltar su nombre con alabanzas, con cánticos de adoración. Alabarle en medio del problema, decirle, Señor, yo te creo, aunque no sé qué estás haciendo, yo sé que tú estás obrando, yo sé, yo confío en ti. Y levante sus manos, alabe con su boca. Por eso congréguese, hermano, hermana, congréguese. Porque ahí en la congregación usted va a salir de todo eso. Pero ¿cómo es posible que estamos en tristeza y no nos congregamos? Ahí lo que estamos haciendo es alimentar la tristeza y lo negativo. No, no, no. Para salir de eso no hay que alimentarlo, sino al contrario, llenarnos de fe, como lo hizo Abraham. Y Abraham entonces le daba gloria a Dios, saliendo de todo desánimo y de toda tristeza. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.